Y comenzamos. Eh, Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este es el ciclo de charlas del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, conocido como ciclo geológico, que es un ciclo de charlas en diversos temas de las geociencias y que lleva ya un poco más de 2 años con charlas semanales, los miércoles a las 12. Estamos, por supuesto, en modalidad online. Y nos pueden encontrar la programación de charlas en nuestro Facebook de Ciclo Geológico y también información en la página web del departamento, nuestro Instagram y Twitter. Eh, el ciclo geológico, además, se relaciona con un programa radial que realiza el Departamento de Geología junto con el Departamento de Geofísica y el CR2, que se llama Rocadictos, que se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde en la Radio Universidad de Chile y se puede escuchar online y se pueden escuchar los podcasts. Y es un programa dedicado también a las ciencias de la Tierra. El ciclo geológico hace invitación abierta y para cada charla se agrega en el link de invitación un sitio donde guardamos publicaciones relativas a los temas que se tratan y esas publicaciones quedan accesibles para todo el mundo. También a veces hace seguimiento de algunas consultas que quedan, así que pueden estar atentos a eso en nuestras redes sociales. Entonces voy a dar pase a Patricia Larrea, académica de nuestro departamento, para que presente al invitado que tenemos hoy. Hola, gracias, Rodrigo. Bueno, para nosotros es un placer tener hoy como invitado a nuestro colega y buen amigo, el doctor Edwin Cadena. Edwin es un geólogo paleontólogo colombiano que tiene magíster en la Universidad de Florida y doctorado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Además, es ex becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt y del Museo Senckenberg en Alemania. Actualmente, Edwin es director del programa en Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, e investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Como ya habréis imaginado del título de su charla, su experiencia investigativa se centra principalmente en la evolución de las tortugas neotropicales y la paleontología molecular. Así que, bueno, dejamos ya paso a Edwin para que nos deleite con su charla. Muchas gracias, Edwin. Gracias, Patricia. Y bueno, gracias de todos modos a todos por la invitación, a Rodrigo, a vos por la invitación que me hicieron a este espacio. Y también, bueno, solidarizarme con este momento que vivimos todos. Todos estamos contribuyendo de alguna forma desde nuestras casas a compartir lo que hacemos. Y eso es lo que les voy a mostrar un poco hoy, que es parte de la investigación de los últimos principalmente 2 años de trabajo. Algunas cosas de pronto las voy a relacionar con el contenido fósil de Chile, porque de hecho están relacionadas. Entonces, bueno, voy a empezar por compartir la pantalla y vamos a hablar de gigantes, particularmente de tortugas gigantes fósiles. Y vamos a ver aspectos tanto evolutivos desde el punto de vista macro y vamos a ir a la escala microscópica e incluso a la escala molecular de algunos de estos fósiles. Y una de las grandes preguntas que dijéramos que yo tengo en investigación en los últimos años es ¿qué controla el gigantismo en las tortugas? ¿Qué realmente hace que se vuelvan más grandes a través del tiempo geológico? ¿Y qué se preserva más allá de los huesos fósiles que nosotros encontramos? Más allá del tejido que uno puede ver en una sección delgada bajo el microscopio, ¿qué más podemos encontrar? ¿Y qué nos puede decir de pronto en términos de preguntas interesantes de paleobiología, de funcionamiento de estos organismos? Entonces, eso se trata básicamente las preguntas de mi investigación. Como extrañamos volar y las revistas nos muestran estos viajes, dijéramos conexiones que hacen, traté de conectar los lugares que vamos a visitar con esas rutas de vuelo. Obviamente nuestro vuelo es a través del tiempo geológico y vamos a empezar por el Cretácico, muy temprano,
más o menos unos 135 millones de años, y vamos a ir viajando en el tiempo y viajando en diferentes localidades, principalmente en el norte de Sudamérica, donde hemos hecho estos descubrimientos. Entonces vamos a empezar, y antes de empezar con esto, quiero mencionar algo, y es que pues vivimos Sudamérica, y ustedes también lo viven en Chile, y todo lo que es la parte de los que vivimos en la cordillera de los Andes, nos enfrentamos a una historia geológica bastante interesante, pero bastante compleja también, que ha tenido obviamente eventos climáticos, ecológicos. Hemos tenido el surgimiento de los Andes, hemos tenido la conexión del Istmo de Panamá, hemos tenido el cambio en el drenaje de cuencas gigantes como el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena en Colombia, que no siempre han estado en la forma como las tenemos hoy en día. Entonces eso genera, dijéramos, un reto cuando tratamos de reconstruir cosas que sean muy antiguas, particularmente en millones de años, porque nuestro conocimiento obviamente va a ser cada vez menor, porque esa evidencia ya ha sido alterada o no ha sido preservada muy claramente. Entonces, estos son desafíos que tanto cualquier geólogo como todos los paleontólogos suramericanos nos enfrentamos en el día a día. Yo sé que muchos de ustedes no son expertos en tortugas, son geólogos, pero para hacerlo fácil, les voy a hablar a lo largo de la charla de dos grupos principales de tortugas, que son cómo se diferencian actualmente, y muchos de los fósiles también se diferencian en estos dos grupos. El primero de ellos, el que ustedes ven arriba, ejemplos que ven arriba, incluye lo que son las tortugas criptodiras, que retraen el cuello, y voy a hacerlo, dijéramos aquí en la pantalla, para que ustedes lo vean. Retraen el cuello de esta forma. Y incluye las tortugas marinas, todas las tortugas terrestres, las tortugas de Galápagos y muchas tortugas también de agua dulce que viven hoy en día. Su distribución es básicamente global, las tenemos en casi todas las latitudes y en todos los continentes actualmente. Y el segundo grupo grande de tortugas del cual les voy a hablar son los Pleurodira, y los Pleurodira retraen el cuello de una forma particular. Cuando ellos se sienten amenazados, lo que ellos hacen es que hacen así, y meten el cuello debajo de su concha. Y aquí tenemos tortugas que hoy en día están restringidas al hemisferio sur, Suramérica, África, Australia, principalmente, pero en el registro fósil estuvieran también distribuidas globalmente. Aquí están las tortugas, por ejemplo, la matamata, y muchas de las tortugas que viven en el río Amazonas y Orinoco, hoy en día en la zona tropical de Sudamérica. Entonces, ya teniendo claro que estos dos grupos son los que vamos a estar hablando de tortugas, y las diferencias que les mencionaba de cuello. También hay otras diferencias de pronto en la concha, que son ya más detalladas, de cómo los huesos se unen a la concha. En unos se fusionan, en los Pleurodira, mientras que en los Criptodira no se fusionan. Vamos a empezar en nuestro viaje, y nos vamos a ir al Cretácico inferior, particularmente al Parremiano de Colombia, más o menos a unos 125 millones de años. Y lo que ustedes observan en la parte inferior izquierda es una reconstrucción de cómo lucía en ese momento el norte de Sudamérica, y básicamente mostramos cómo, si tuviéramos que ubicar el mapa de Colombia, dónde estaría posicionada. Estábamos en ese momento ya en esa separación, obviamente, de África, y la apertura prácticamente de lo que es hoy en día el Mar Caribe como tal, lo que llamamos el Protocaribe en ese entonces. Entonces, los fósiles que les voy a mostrar a continuación hacen parte de ese escenario, dijéramos, de reconstrucción paleotectónica. Y vamos a ir a un pueblito que ojalá algunos de ustedes, si algunos de ustedes han ido, o los que no, cuando vengan a Colombia, se pasen por acá por Bogotá y nos vamos para Villa de Leyva. Patricia, yo creo que lo conoce muy bien. Es un pueblo muy bonito, a más o menos 2 horas de Bogotá, que se llama Villa de Leyva, muy colonial, muy chévere. Y en este lugar hemos hecho bastantes descubrimientos interesantes. Para ponerlos en un contexto geológico, la formación de la cual todos los fósiles que aparecen en esta zona se denomina la formación Paja, y dijéramos, la datación que nosotros hacemos es basada en amonites.
hay una muy buena preservación de los amonites, entonces hemos podido, o se ha podido, dijéramos, diferenciar las diferentes biozonas de amonites y establecer bien qué parte del barremiano y qué parte del actiano corresponde cada uno de los niveles de vertebrados que encontramos. Así luce la formación paja. Esto es parte del trabajo de campo del año pasado. Es una formación pues generalmente dominada por lodolitas, con algunos restos de concreciones y algunos niveles calcáreos, pero en general es una formación de origen marino somero, en el cual pues la preservación de especímenes es bastante interesante. Y acá lo que observamos es el mapa de distribución de todos los, dijéramos, fósiles que hemos encontrado alrededor de Villa de Leyva. Es el único lugar en Colombia del cual tenemos dinosaurios. Ustedes tienen muchos más que nosotros, tienen huellas, tienen muy, muy buen material de dinosaurios. Nosotros apenas empezamos a descubrirlo. No es que no los tengamos, es que no los habíamos buscado. Y ya hemos ido encontrando cositas como el Padillasaurus, que viene también de esta zona. Y tal vez los fósiles icónicos de la formación paja y de Villa de Leyva, pues obviamente son los reptiles marinos, particularmente los plesiosaurios y los pliosaurios, y los ictiosaurios también, que son bastante abundantes en diferentes localidades de esta zona. Y también hemos encontrado asociadas a esta fauna las tortugas, unas tortugas bastante particulares que son las que ya les voy a introducir. Y esta es la primera de ellas. De hecho, la publicamos en el 2015 con James Parham, un muy buen colega en la Universidad de California. Y es Desmatoquelis padillai. Y ahí estoy yo a la izquierda como a escala. Yo mido más o menos unos 73. Entonces tiene una idea del tamaño. Era un buen tamaño de este espécimen. Y acá tenemos unas fotos de lo que era el cráneo como tal. Es un espécimen muy bonito. Aquí ya montado, dijéramos, en la exhibición que existe en el museo, donde se preservan muy bien todos los aspectos del cuello, del cráneo, de las aletas, gran parte de lo que es el caparazón, que era la parte que ustedes ven ahí como con costillas. Y esta es la reconstrucción que hicimos de Desmatoquelis, así nos imaginamos que lucía. Para esta reconstrucción nos basamos principalmente en su cercanía a las tortugas, dijéramos, de cuero, de concha de cuero actuales o los dermoquélidos, que es muy similar filogenéticamente. Ya les voy a mostrar porque tenemos evidencia de que se parecen más a ellas. Entonces eso fue lo que usamos para reconstruir, hacer esta reconstrucción. Y esto muestra como el escenario de cómo era la formación paja y cómo era Colombia hace más o menos 125 millones de años. Y esta es la posición, este es lo que llamamos dijéramos, la filogenia o el análisis filogenético que hicimos, donde pusimos en verde el grupo que está en verde, y ahí está, dijéramos, en una fuente mucho mayor, Desmatoquelis padillai, que como ustedes lo pueden ver, es de los más basales de un grupo extinto de tortugas marinas que se llaman los protostegids. Los protostegids incluyen incluso la tortuga, una de las tortugas más grandes que ha existido en la historia de la evolución de los vertebrados en la Tierra, como Archelon y Protostega, que alcanzó más o menos a medir unos 4 metros de largo. Entonces, lo interesante aquí, y ya a medida que les voy presentando, vamos a ir como viendo aspectos de lo que es la charla. Vemos que el gigantismo ocurrió muy temprano, por ejemplo, en este grupo, o sea que no fue un proceso que fue gradual, que fue que empezaron pequeños y a través de millones de años se fueron dando grandes, sino que incluso los fósiles más antiguos, los fósiles basales de los grupos, empezaron siendo grandes. Entonces es algo interesante que vemos del patrón de cómo surge el gigantismo en algunos grupos de tortugas. También en esta localidad de Villa de Leyva hemos encontrado tortugas durófagas. Durófagas se refiere al modo, dijéramos, de alimentación, que se alimentan principalmente, tienen unas mandíbulas bastante chatas, bastante planas,
que les permiten aplastar cosas, ya sean moluscos, amonites en este caso, porque era lo que muy posiblemente abundaba más en la columna de agua, pero también obviamente cangrejos, ese tipo de moluscos o invertebrados artrópodos podrían ser parte de la fauna de los durófagos. Y aquí nos conectamos un poco con lo que aparece en Chile. Ustedes tienen fósiles también de tortugas durófagas, particularmente en las formaciones de algarrobo, que ustedes tienen dermoquélidos en los algarrobos, particularmente a finales del Maastrichtiano, y en la formación del Quiriquina, también que han aparecido fósiles que mi colega James Parham ha descubierto. O sea, ustedes también tienen tortugas muy similares a esta que les estoy mostrando en Chile. Esta es la reconstrucción que hicimos de Leibakelis. Esta era una tortuga, dijéramos que a diferencia de Desmatokelis, la concha muestra una osificación mucho mayor, lo que nos indica que estaba más adaptada más bien a estar en zonas litorales, en zonas de delta, con posible incurrencia marina, pero no una total adaptación marina como sí lo era Desmatokelis, que tiene una reducción total en la osificación de la concha y muchos otros aspectos que la hacen realmente una tortuga marina per se. Aquí en esta reconstrucción que ustedes ven en la margen inferior derecha, vemos que esta tortuga tenía mucha conexión con lo que vemos en el registro fósil de Texas y pues obviamente es casi el mismo linaje, el mismo taxón ocurriendo en ambos lados de eso que se estaba expandiendo, que era el Protocaribe. Entonces esto es lo interesante también de mostrar cómo las faunas eran similares en esa zona durante ese tiempo. Y aquí ya nos vamos a mover un poco ya hemos visto un poco el tamaño, lo grandes que eran estos especímenes. Llegaron, Desmatokelis alcanzó a más o menos a llegar desde la cabeza hasta la cola, medía más o menos unos 2,5 metros. Pero entonces ya vamos a irnos a lo que es el estudio un poco más de la parte elemental y molecular, de qué podemos ver dentro de esos huesos que encontramos que se preservan. Y esto que encontramos acá, ese fragmento grande que ustedes ven ahí, con una serie de círculos bastante naranjas, rojizos. Inicialmente pensamos que eran concreciones, pero cuando hicimos una sección delgada, que es la parte inferior izquierda, nos dimos cuenta que era una estructura obviamente diferente a una concreción y que había una capa externa que coincide con un patrón típico de huevos. Entonces aquí lo que tenemos es una tortuga que estaba embarazada con los huevos, que quedó, dijéramos, preservada con los huevos adentro. Entonces, este es un espécimen, logramos identificar también que habían rasgos que nos permiten identificar que es parte de un espécimen de Desmatokelis padillai. Esto lo publicamos en Paleontology en el 2018. Y esta es la parte que yo les mencionaba de cuando hicimos la sección delgada, empezamos a ver la estructura, dijéramos los huevos de los vertebrados, tienen una estructura particular, y en particular los de las tortugas tienen un ordenamiento, dijéramos, de las unidades que forman cada parte de la cascarita del huevo, es muy único y nos ayuda, dijéramos, a identificar aspectos dijéramos, de paleoecología y de paleobiología. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución, dijéramos, en términos de huevos de las tortugas actuales versus las tortugas de hace 125 millones de años? En este caso en particular, vemos que hay una diferencia en la osificación. A través del tiempo ya los huevos se han hecho menos osificados. Esto puede deberse tal vez a, dijéramos, a una reducción de predación, porque en el Cretácico teníamos un montón de predadores, así que de pronto era mejor hacer o tener unos huevos, era beneficioso tener unos huevos mucho más resistentes a posibles predadores comparados a las actuales. Pero bueno, esta es simplemente una hipótesis que tenemos. Pero queríamos ver un poco más de detalle de estos huevos, no solo verlos en la estructura microscópica, sino analizar un poco de ver cuál era su composición. Entonces, para ello, tomé una muestra, un pedacito de muestra y de lo que es el huevo, lo montamos en microscopía electrónica, una técnica muy convencional. Pero la diferencia aquí es que
en lugar de hacer un recubrimiento, por ejemplo, con carbono, con oro, con cualquier otro elemento que tú quieras hacer recubrimiento para tener mejor, dijéramos, resolución de imagen, en este caso lo que hacemos es fragmentar y inmediatamente ponerlo en el microscopio electrónico. Eso nos da una garantía de ¿qué? De que cuando hacemos dijéramos, el análisis elemental, podemos estar seguros de que estamos analizando una muestra fresca, dijéramos una superficie fresca que no ha sido manipulada o alterada en el laboratorio. Lo que ustedes observan acá son ese análisis que muestra, dijéramos, tanto los elementos que ocurren en la parte externa, media e interna de la cáscara del huevo, donde el carbono y el nitrógeno son altamente abundantes en estas partes dijéramos, de la cáscara. Y ustedes podrán decirme en este momento, bueno, eso puede ser simplemente un efecto de contaminación. Entonces, ¿qué hacemos, dijéramos, para empezar a validar que realmente esa señal que tenemos de componentes orgánicos no sea un efecto de contaminación? Uno de ellos es tomar muestra de inmediatamente la matriz de roca que está justo pegada a la cáscara del huevo y hacer análisis en ella. Si realmente hay una contaminación de tipo bacterial o durante la fosildiagénesis, uno esperaría que ese contenido de carbono y nitrógeno también pudiera estarse preservado dentro de, dijéramos, de la matriz de sedimento. Lo que observamos aquí es eso, es el análisis de la matriz de roca o lo que encontramos es total ausencia de carbono y nitrógeno y una respuesta típica de un aluminosilicato con alto contenido de hierro. Entonces aquí estamos, digamos que mostrando una fuente de validación de que la señal que vemos, dijéramos, de componentes orgánicos es, al menos en términos generales, original o posiblemente derivada de componentes originales en los huevos. Adicionalmente usamos otra técnica que ustedes, muchos de los que son petrógrafos utilizan, la catodoluminiscencia, y esta nos ayuda a evaluar el porcentaje, dijéramos, de alteración diagenética que tienen, en este caso, los carbonatos, que gran parte de la matriz es esa, y gran parte de lo que observamos también en la preservación dijéramos, del centro del huevo son los carbonatos. Lo que obtenemos acá con esos colores que ustedes observan es que obtenemos unos colores que nos indican que dijéramos que el nivel de alteración diagenética de estos carbonatos ha sido muy mínimo. Eso nos ayuda a fortalecer un poco la preservación de remanentes potencialmente originales. Con esto no quiero decir que ya hayamos confirmado que hay proteínas, por ejemplo, preservadas ahí o restos de ADN, simplemente que hay componentes carbono, nitrógeno que coinciden con esas biomoléculas y que deberían probarse, y es parte de lo que estamos haciendo ahorita, con otras técnicas que realmente nos permitan secuenciarlo, como es la espectrometría de masas, que ahí sí nos podríamos dar cuenta de qué péptidos y qué aminoácidos están preservados ahí y si realmente coinciden con los de los huevos de las tortugas actuales o por ende es de otro tipo. Nos vamos ahora a un lugar que es también en Colombia, pero ya un poco más joven. Estamos hablando del Paleoceno, justo después de la extinción de los dinosaurios, y es un lugar muy, muy chévere para la paleontología, dijéramos casi que global, porque nos permitió tener una idea de dijéramos, de qué faunas habitaron el norte de Sudamérica justo después de la extinción de los dinosaurios, no solo fauna, sino también la flora, y particularmente es una mina en el norte de Colombia que se llama la mina de carbón del Cerrejón. Es un lugar fantástico, dijéramos, geológicamente también, por las estructuras que tiene y lo monumental que son estos tajos abiertos. Ahí es donde hemos estado colectando fósiles ya por casi unos 15 años. Este fue el trabajo de campo que hicimos en el 2019. Esto es prepandemia. Ya nos estamos preparando, dijéramos, en cierto modo con las medidas preventivas. Ya teníamos dijéramos que un simulacro de cómo sentir tener que usar máscaras, gafas y protección todo el tiempo trabajando en estas minas. Y esto es, de pronto va a sonar un poco ruidoso, pero es el trabajo que hacemos en la mina.
Aquí estamos colectando hojas fósiles de esta formación. Esta es una de las paleobotánicas que trabaja conmigo, que es Mónica Carvalho, que trabaja para el Smithsonian en este momento. Y así luce uno de los grandes tajos del Cerrejón. En el Cerrejón hemos encontrado fósiles bastante interesantes de tortugas, bastante grandes, como esta otra en el momento en que justo la descubrí, y esto ya es después dijéramos, de todo el proceso de limpieza y el momento justo antes de la extracción. Para resumir estos fósiles del Cerrejón, habían tortugas de tamaños similares a carros pequeños como los mini, y hemos descubierto al menos unas 3 especies diferentes. Estas son tortugas pleurodiras, o sea, tortugas que retraen el cuello de lado y están relacionadas, muchas de ellas, particularmente Cerrejonemis, está relacionada con las tortugas que viven hoy en día en el Amazonas y en el río Orinoco. O sea que estamos descubriendo un poco las raíces de la evolución de las tortugas tropicales. Y también lo interesante es ver, obviamente, el tamaño. Nos vamos a otra localidad, en esta localidad ya mucho más joven, que es ya del Mioceno, más o menos entre 13 millones y 7 millones de años. De hecho, no es solo una localidad, sino muchas localidades en diferentes países. Esto es una investigación que nos permite unificar, dijéramos, varios investigadores y varios grupos de Colombia, de Brasil, de Perú y de Venezuela en este proyecto. Y así lucía, lo que ustedes observan en la parte inferior izquierda es como lucía ya Sudamérica en ese entonces. En ese momento teníamos posiblemente unas pseudoconexiones con Centroamérica, posiblemente que a través de momentos de bajo nivel del mar, donde esos arcos de islas pudieran representar una posibilidad de movimiento de fauna, pero en cierto modo seguía siendo Sudamérica una isla, por decirlo así, aislada. Entonces, en estas localidades hemos encontrado esto que publicamos hace un par de meses en Science Advances, que es una tortuga que, aunque no es nueva de especie, es interesante porque estamos hablando de Stupendemis geographicus, una de las tortugas más grandes que ha existido. De hecho, es la tortuga de agua dulce más grande que ha existido en la historia. Pero lo interesante de este trabajo es que por primera vez encontrábamos conchas, material del caparazón y el plastrón asociado a material del cráneo, material particularmente de las mandíbulas, no solo una, sino 2, una en Venezuela y una en Colombia, muy bien preservadas. Entonces eso nos permitió, dijéramos, conocer aspectos más interesantes de cómo era este gran gigante suramericano, particularmente de la dieta, la morfología dijéramos, de la mandíbula nos indica que combinaba 2 elementos, tanto podía rasgar, dijéramos, pero también tenía una parte plana dentro de la mandíbula para, dijéramos, aplastar. Entonces era una dieta básicamente omnívora. Si nos quisiéramos imaginar una tortuga similar en cómo lucía la cabeza, es la tortuga alligator que vive en la costa este de Estados Unidos. Sería básicamente como luciría el cráneo de Stupendemis. Y también las comparamos con las tortugas que tenemos actualmente en el río Magdalena y en el río Orinoco y Amazonas. Y lo que encontramos es que se parece, la morfología es mucho más similar a una tortuga que también dijéramos, de tamaño grande en cabeza, que es la tortuga cabezona, que se llama Peltocephalus. Y eso es algo interesante que encontramos en este estudio. Esta es la reconstrucción ya de Stupendemis que hicimos. Y acá hay algo interesante y es la posibilidad que tuvimos de encontrar no solo uno, sino varias conchas y de analizar la variabilidad que tenían en la morfología de esas conchas. Y lo que encontramos es que hay unas, las más grandes, por ejemplo, tenían un desarrollo de unos cuernos al lado y lado del cuello, bastante, dijéramos, espesos, fuertes. Y esto coincide en las tortugas actuales que desarrollan este tipo de ornamentación al lado del cuello, coincide con peleas generalmente, cuando ellos pelean ya sea por territorio o por
apareamiento con hembras, entonces utilizan parte de lo que es esta ornamentación que tienen en el cuello. Pero queríamos tener evidencia y encontramos evidencia de que esos ataques o de que esos combates entre machos ocurrían. Y es lo que ustedes van a observar acá en rojo, que coincide, cuando ponemos de hecho uno de estos cuernos de estas tortugas, coincide exactamente con la cavidad que ustedes ven en rojo ahí. O sea, lo que indica que realmente estos cuernos eran para pelear entre machos. Algo interesante de lo que hicimos con este trabajo de tortugas de Stupendemis era tratar de resolver una pregunta. Stupendemis fue grande porque las condiciones climáticas eran, dijéramos, que ideales para el desarrollo de un gigantismo, ya sea porque había un calentamiento o porque las condiciones ecológicas lo permitieron. En este momento estamos hablando de que teníamos el sistema PEVAS particularmente, que era toda esa conexión Amazonas, Orinoco, Magdalena, todo conectado. Entonces todas las faunas que vivían en ese entonces son muy similares en todas estas áreas. O si realmente el gigantismo podría ser, dijéramos, debido a algo heredado. Simplemente los ancestros de Stupendemis fueron grandes, como por ejemplo los que encontramos en el Paleoceno de Colombia. Entonces, debido a eso, pues ellos siguieron siendo grandes y no tenía nada que ver algo ambiental o algo de pronto ecológico. En esta imagen que ustedes ven ahí, lo que hicimos fue tratar de graficar versus lo que es la curva de clima y los eventos de enfriamiento y de calentamiento, también como los eventos geológicos que han afectado Sudamérica, y ver dónde teníamos el mayor tamaño. Lo interesante es que, de hecho, el tamaño más grande de las tortugas lo encontramos, de hecho, ya después de que ocurren los eventos climáticos, o sea, los eventos del calentamiento del Mioceno medio, del óptimo del Mioceno medio, o del enfriamiento que dio origen a esa transición o el inicio de la transición de finales del Mioceno. Entonces, al menos podemos decir que climáticamente no necesariamente es el gigantismo, dijéramos, controlado acá. Y ecológicamente es probable que sí, pues obviamente teníamos mucho más espacio, dijéramos, geográfico para estos especímenes moverse, para, dijéramos, tener posibilidades de alimentación. Algo que se empieza a modificar a finales del Mioceno con el levantamiento fuerte que sufre la cordillera de los Andes en esta región, que ya separa las cuencas como tal, y es a partir del cual ya dejamos de ver estos gigantes y las tortugas empiezan a reducir el tamaño. Así que es muy probable que la respuesta sea una combinación entre aspectos ecológicos y aspectos en cambios de hábitat de estos ecosistemas. Actualmente estamos trabajando en este nuevo espécimen también de Stupendemis, pero un poquito más pequeño, entonces vamos a poder ver no solo aspectos dijéramos, de cómo era la ecología, sino aspectos de la ontogenia. La ontogenia es cómo se desarrollan a través del tiempo las especies, desde pequeños, adolescentes, adultas, y esto es parte de lo que hacemos en el desierto de la Tatacoa, un lugar bastante chévere para colectar fósiles en Colombia. Y también estamos viendo aspectos moleculares en estos fósiles. Esta es la forma como colectamos los fósiles en campus, directamente con todos los, dijéramos, los protocolos para evitar la contaminación. Los mantenemos en bolsas separadas, con sílica gel para control de humedad, para monitoreo de humedad, y tratamos de mantenerlo refrigerado desde campo hasta que hacemos los análisis en el laboratorio. Este es parte de lo que ya en este momento está en revisión en Proceedings B, que mostramos que hay preservación en este fósil en particular de dos componentes de tejido blando. Uno de ellos son las células que forman el hueso, que son los osteocitos, que nosotros también las tenemos en millones en nuestros huesos. Y otros son los vasos sanguíneos. Entonces también los vasos sanguíneos se preservan dentro de las estructuras del hueso. Y lo que ustedes observan ahí es la parte, dijéramos, de análisis elemental, donde vemos alto contenido, por ejemplo, cuando vemos el carbono, el C y el N, el nitrógeno, vemos donde están los vasos sanguíneos, es donde aparece mucho más concentrados estos elementos, que nos conllevan dijéramos, a pensar que hay posibilidad de remanentes orgánicos ahí.
originales. También queremos analizar no solo aspectos, dijéramos, del punto de vista molecular, sino del punto de vista del genoma. Algo que queremos responder es si el gigantismo hacía que el tamaño del genoma fuera mucho más grande o no. Y eso lo podemos resolver a través del análisis del volumen de los osteocitos en el hueso. Entonces, porque ya dijéramos que en especímenes actuales, y esto es lo que muestra este gráfico de correlación, hay una muy buena correlación entre el tamaño de las células y el tamaño del genoma de los vertebrados actuales. Entonces podemos usar esa correlación que sabemos que funciona en especímenes actuales, llevarla a especímenes fósiles y tratar de estimar o tener un estimado de qué tan grande era el tamaño del genoma en estos organismos extintos. Para eso usamos el síncrotron. Lo que hacemos es escaneo, una tomografía básicamente a nivel de resolución nanométrica que nos permite hacer obviamente reconstrucción volumétrica de los osteocitos y conteo de cuánta densidad había. Así evitamos, dijéramos, tradicionalmente se había hecho mucho con 2D, o sea, con secciones delgadas, pero acá ya lo podemos hacer en un 3D que nos permite una mayor confiabilidad, dijéramos, y un soporte estadístico mucho más confiable que solo una sección delgada. Y ya para ir terminando, vamos a irnos a una última localidad ya mucho más reciente. De hecho, son localidades, dos localidades, una en Ecuador y una en Perú. Esto ya es del Pleistoceno. Particularmente estamos hablando ya no de millones de años, sino de miles de años, de más o menos 16.000 años, con una configuración tectónica y geográfica ya muy similar a la actual. No ha habido cambios en los últimos 100.000 años, al menos en las cuencas. Y lo interesante de estos fósiles que encontramos ahí es que hemos encontrado fósiles, por ejemplo, de tortugas muy similares, digamos, tanto en tamaño a las tortugas que viven hoy en día en Galápagos. Entonces, con estos fósiles que encontramos en la costa de Ecuador y de Perú, mostramos que, primero que todo, el gigantismo no fue algo que las tortugas de Galápagos obtuvieron al llegar a la isla, o sea, que ellas llegaron pequeñas y se volvieron gigantes ahí, sino que por el contrario ya lo habían tenido o ya habían desarrollado gigantismo dentro del continente. Y no solo lo vemos en esta zona del Pleistoceno, sino también incluso en fósiles más antiguos como del Mioceno de Colombia. Y bueno, ya para resumir, para concluir la charla, al menos unos 3 puntos claves. El primero de ellos, el gigantismo en tortugas, ha ocurrido al menos en las tortugas de Sudamérica. Tenemos clara evidencia que ha ocurrido en el Cretácico inferior, en las marinas, en el Paleoceno, en estas tortugas deltaicas, y en el Mioceno, en estas tortugas fluviales. Las causas principalmente yo creo que diría que es el resumen de la parte ecológica y la historia evolutiva, combinado con la geografía, más que el clima tal vez. Nos falta obviamente, y ya de pronto la última conclusión es la parte que nos falta para dijéramos, enlazar esta conclusión. La segunda tiene que ver con que las células y los vasos sanguíneos son muy recurrentes en los fósiles, no solo de tortugas, sino de otros vertebrados, también son fáciles de encontrar. Pero lo interesante y lo desafiante aquí es responder si realmente hay remanentes orgánicos que se preservan ahí, restos de proteínas y de ADN que se preserven. Sabemos que hay una interacción fuerte entre hierro y manganeso en esta preservación, algo interesante también que hemos notado últimamente. Pero pues bueno, es el desafío. No crean que vamos a llegar a Jurassic Park o algo así, pero sí vamos a entender cómo son los mecanismos de preservar de pronto una proteína o fragmentos de ADN en millones de años. Y por último, la conclusión final es: hay un desafío enorme también, y yo creo que eso también va para Chile y para muchos lugares en Sudamérica, donde todavía seguimos teniendo unos vacíos enormes en el conocimiento de los fósiles. Particularmente en el norte de Sudamérica tenemos vacíos en el Cretácico tardío, en el Eoceno, el Oligoceno y en el Plioceno. Y estos vacíos o falta, dijéramos, de fósiles hacen que no podamos tener una historia completa, dijéramos, la foto completa de cómo han evolucionado las faunas en Sudamérica.
Y finalmente, agradecer a todas estas instituciones que me han permitido tanto, dijéramos, hacer estas investigaciones o tener acceso a los especímenes, dijéramos, hacer todos los análisis. Y por último, si ustedes quieren, todas las publicaciones que les he mencionado están disponibles en el sitio web de nuestro grupo de investigación. Ahí también tenemos oportunidades para estudiantes. Si algunos de ustedes son estudiantes y quieren trabajar en tortugas, obviamente estamos apoyando también ese tipo de proyectos. Y ya ahora tendríamos paso para preguntas, para que ustedes puedan hacer preguntas si tienen. Hola, bueno, muchas gracias Edwin por la charla, muy interesante. Como les contábamos a todos los que están escuchando, pueden hacer sus preguntas vía el chat o levantar la mano en Zoom. Mientras tanto, yo voy a aprovechar de hacer, tengo en realidad dos preguntas, me voy a aprovechar de la situación. Que una, me llamó la atención de que apareciera el gigantismo en esas tortugas que tú mostrabas bien temprano en el Cretácico inferior. Entonces te quería preguntar, ¿por qué razón pudiera aparecer una característica como el gigantismo temprano en la evolución de las tortugas? Y la otra tenía que ver con cómo tú haces injerencias paleoambientales, me refiero a paleoambiente geológico, a partir de las tortugas. Me fijé que por ahí tú tenías una tortuga en una playa y había unos amonites al lado, entonces ahí como que no, me dio una duda de cómo se interpretaba eso. Así que esas son las... Sí, bueno, para responder la primera pregunta, el posible gigantismo de estos primeros protostégidos en el Cretácico inferior es muy posiblemente debido a las posibilidades que había de un mar abierto durante ese tiempo. Tenemos ya, obviamente, que la separación a Suramérica, África ya estaba ocurriendo, el Protocaribe ya se estaba abriendo totalmente. Y con esto quiero decir que no solo hemos encontrado protostégidos en el Cretácico inferior en Colombia, sino que también han ocurrido en Europa. Solo que los de Europa no son tan grandes como los de Colombia. Muy posiblemente las condiciones también, dijéramos, paleoambientales de la zona tropical en ese momento dieron la posibilidad para que el gigantismo ocurriera en este grupo. Sin embargo, es algo que podría cambiar de pronto si encontráramos, no sé, algo en el Berriasiano o de pronto finales del Jurásico. Esto nos podría cambiar la historia totalmente, pero por ahora es lo que podemos decir hasta el momento. En términos de la reconstrucción paleoambiental, lo que ponemos es toda la evidencia geológica, sedimentológica que existe a eso obviamente le sumamos todo lo que tiene que ver con el registro fósil, tanto de invertebrados, de vertebrados y también la micropaleontología. En el caso, por ejemplo, de la formación paja, hay un muy buen registro también de foraminíferos que nos permiten establecer un poco cómo era la reconstrucción de esos ambientes. El caso, por ejemplo, de la playa es más el hecho de demostrar que si teníamos una tortuga con huevos, es muy probable que sea un lugar muy cercano para desovar. Obviamente las tortugas necesitan de un espacio de arena para desovar. Entonces, el encontrar una tortuga con huevos en esta secuencia nos indica que obviamente la playa o la línea de costa estaba muy cerca y que estas tortugas estaban muy cerca de esos ambientes. Ya veo por acá otras preguntas. Una que menciona, no se han encontrado restos fósiles de tortugas en la formación Rosa Blanca. Y la segunda que tiene Felipe es los fósiles invertebrados amonoideos, gasterópodos, incluso los ignites, no han sido indicadores para determinar posibles canteras. Bueno, en términos de la primera, en la formación Rosa Blanca es una formación del Cretácico un poco más antigua que la formación Paja de Villa de Leyva. Sí hemos encontrado tortugas en la formación Rosa Blanca, particularmente en el pueblo donde yo nací, en Zapatoca. Y estas tortugas, a diferencia de las de Villa de Leyva, eran tortugas pleurodiras, o sea, eran tortugas que retraen el cuello de lado y eran bastante pequeñas. Sin embargo, en este momento yo acabo de enviar la semana pasada un artículo para el Journal of South American Air Sciences, donde mostramos que habían tortugas de mayor tamaño
también en la formación rosa blanca en ese entonces. Solo que la preservación de pronto no es tan buena como en la formación paja de Villa de Leyva. Y los invertebrados ayudan, sí, sin duda. O sea, cualquier fósil, cualquier evidencia fósil nos da pistas de que hay potencial de preservación. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos, obviamente, las conchas están hechas también de carbonato de calcio, nuestros huesos también hechos en parte de calcio y de fosfato. O sea que las posibilidades cuando hay ocurrencia de invertebrados, hay la posibilidad también, dijéramos, de prospectar o de que sea interesante para prospectar canteras en términos de vertebrados. Reyes, Reyes nos pregunta acá, ¿los criptodiras esconden el cuello como para compararla con los pleurodíderas? Sí, ellos lo esconden, solo que lo retraen en una dirección, o sea, en el mismo plano, ellos no lo doblan como tal, sino que es en una misma dirección que ellos retraen el cuello. Obviamente hay la excepción a la regla, por ejemplo, las tortugas marinas, la retracción es menor frente a otras tortugas que, por ejemplo, de agua dulce, criptodiras, la retracción es menor, pero de todos modos siempre hay un ángulo. Cuando ellas se sienten amenazadas, ellas siempre van a tender a retraerlo en una sola dirección. ¿Cómo es laborar en la extracción en las minas? ¿Hay alguna protección para estos fósiles? No sé cómo es en Colombia. En particular, en Cerrejón el trabajo con ellos ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque fue la mina que nos abrió las puertas de dejarnos colectar, de organizar de pronto la logística de operación minera versus la colección de los fósiles. Obviamente hay cosas que no vamos a poder salvar, pero sin la mina no hubiéramos podido tener los fósiles y no podíamos haber entendido qué había pasado en Sudamérica en ese entonces. En términos de la protección de fósiles, afortunadamente Colombia empezamos ya lo que es el año pasado, no, de hecho ya 2 años, en el 2018 a tener un decreto, una norma que rige el patrimonio no solo paleontológico, sino geológico del país, que es el decreto 1353, que regula todo lo que tiene que ver con el manejo de este tipo de patrimonio. En este momento estamos con pilotos, o sea, socializando, viendo cómo funciona, qué nos falta de pronto mejorar de eso. Era algo que no lo teníamos por mucho tiempo, no había una política frente a eso, nos faltaba, estaban, yo creo que en Chile no sé si exista, pero en Argentina sí es muy clara y en otros países ya lo ha sido claro por muchos años. Nos faltaba eso y afortunadamente ya lo tenemos, dijéramos, en funcionamiento. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, todavía tenemos algunos minutos para preguntas. Yo por mientras te quería consultar, también otra vez me aprovecho, tú mencionaste la relación entre el alzamiento andino y la reducción en el tamaño de las tortugas, pero no me quedó claro cuál es la reacción causa-efecto de eso, si puedes explicar. Sí, aquí lo que tiene que ver particularmente en el norte de Sudamérica, el levantamiento de los Andes hace que las configuraciones de las cuencas cambien enormemente. Entonces, particularmente lo que era el Proto Magdalena, por ejemplo, se conectaba fácilmente con la cuenca de lo que es el Pebas Acre en ese momento y el Orinoco también. Entonces, cuando ya estos brazos de estas cordilleras empiezan, dijéramos, a formar barreras naturales y geográficas, fisiográficas realmente para la fauna, entonces estos gigantes que tenían dijéramos, una extensión de hábitat enorme, porque era relativamente enorme en hábitat, se ven restringidos a cuencas cada vez menores. Entonces la posibilidad, dijéramos que eso es una hipótesis que creemos que pasó, o al menos lo vemos muy claro en la cuenca del Magdalena, por ejemplo, con la extinción de que teníamos matamatas en el Mioceno y ya no las tenemos hoy en día, entonces que se han ido extinguiendo muchos de estos especímenes a través dijéramos, de la configuración de las nuevas cuencas. Entonces, reducción en hábitat principal y menos posibilidades, dijéramos, de dietas o
no sabemos incluso también un desencadenamiento ecológico, o sea, la relación que había de pronto entre las faunas, ya fuera cocodrilos versus tortugas. No sé, no sabemos realmente qué podría haber pasado, pero tiene que ver, yo creo que la pregunta o la respuesta va encaminada hacia eso, hacia reducción del hábitat, de la extensión del hábitat y posibles cambios, alteraciones ecológicas, paleoecológicas. Ah, ok. Muchas gracias. No sé si hay una pregunta. ¿Dónde, Patri, dónde se guardan, exponen estos especímenes tan grandes? Los de Villa de Leyva están dentro del Centro de Investigaciones Paleontológicas. Es un lugar muy chévere para visitar en Villa de Leyva. Están en exposición. Y en este momento estamos desarrollando una herramienta virtual que de hecho es más que todo para el Mioceno, en la cual vamos a tener no solo Stupendemi, sino Purusaurus, que fue el caimán más grande que ha existido en la historia, y también mamíferos de ese momento. Entonces va a ser una herramienta que yo creo que todo el mundo va a poder usar. Cualquier persona que tenga unas gafas virtuales va a poder montarse en la posibilidad de navegar o de nadar con estos gigantes y de ir dijéramos, de sus esqueletos y conocer un poco sobre lo que hemos estudiado de ellos. Entonces va a ser algo chévere. Pero sí, casi todos los especímenes están tanto en el Museo de Bogotá como en el Museo de Villa de Leyva. ¿Alguien? Tenemos, nos queda tiempo como para una Una pregunta última. más. Sí, Listo. si es que alguien tiene. Yo te aprovecho de dar las gracias, Edwin. Súper interesante la charla. Tú no lo ves ahí, pero hay un chat paralelo donde hay muchos comentarios que le encantó el tema y la exposición, que es súper interesante. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a lo que le mencionaba, si alguien está interesado en trabajar en alguno de estos proyectos, no solo en tortugas, sino en algún otro grupo de vertebrados, yo en este momento tengo estudiantes trabajando en serpientes, en peces, en otros grupos también, entonces siéntanse libres de contactarme a través del sitio web y nada, podemos Ya, establecer cosas. ya, súper interesante. ¿Y cómo lo están haciendo, perdón, ahora en tiempos de pandemia ustedes allá para ese tipo de cosas? Hay que reinventarnos. Yo estaba dictando la clase de paleontología este semestre en la universidad. Mis estudiantes me tenían locos porque ya lo íbamos a ir de campo a Villa de Leyva, entonces surge que la salida de campo iba para final del semestre, no pudimos hacer la salida de campo. Terminé algo que a los estudiantes les gustó mucho, usé esta herramienta de 360 View que permite como ir a estos lugares donde hay imágenes tomadas por gigapíxeles, por gigapan, y ponerlos, dijéramos, a caminar, a irse a un lugar donde hay troncos fosilizados y empezar como con ellos virtualmente a preguntarles, bueno, ¿qué datos colectarías? ¿Cómo sería la secuencia? Haga una reconstrucción y el estudiante pues obviamente tiene la flexibilidad de usar esto. Pero sí ha sido un desafío enorme, sobre todo para el próximo semestre que dicto Geología Física. Estoy viendo cómo sobre todo las prácticas de rocas, de minerales, cómo hacerlas de la mejor forma posible, porque muy seguramente vamos a estar en un modo muy mixto, virtualidad, presencialidad. Hay una última pregunta por Sí. acá. ¿Cómo han afectado los procesos de regresión o transgresión marina el tamaño de las tortugas? En particular, yo creería que lo que ha afectado, sin duda, es, dijéramos, la diversificación en los grupos, porque estas regresiones obviamente tienen la posibilidad dijéramos, en muchos casos han afectado faunas endémicas en términos de extinción. Por ejemplo, lo que vemos en Texas, donde teníamos faunas costeras, al menos litorales costeras marinas, y justo después de esa regresión, nada más fósiles de este tipo. Pero también, obviamente, en los tiempos de transgresión, la dispersión, obviamente, porque permite que las corrientes lleguen a lugares que obviamente no
no estaban disponibles. Entonces, eso también yo creo que ha sido esa dinámica. De la formación quiriquina, es un espécimen que, bueno, ha tenido una historia compleja. Fue descrito como una tortuga, dijéramos, de agua dulce inicialmente por Carl. Luego James Parham en el año, si no estoy mal, 2014-2012, eh, revisa, dijéramos, la hipótesis de Carl, del alemán, y a la luz de nuevos especímenes. Y estos especímenes del quiriquina pertenecen al Leptoclastes, es un grupo, dijéramos, más relacionado a las tortugas marinas actuales. Sin embargo, hace falta, yo creo que muchos más especímenes completos, sobre todo de fragmentos del caparazón, que permitan hacer una mejor posición filogenética de dónde diablos van realmente estos especímenes. Por eso ha habido, como dijéramos, un stand-by ahí en determinarlo. Y en algarrobo los especímenes son más de tipo dermoquélidos, como las tortugas de cuero, de concha de cuero, pero los fragmentos también son todavía muy, dijéramos, pocos, solo fragmentos dijéramos, de la parte pectoral. Bueno, yo creo que Sí, con eso ahí terminamos. con eso podemos terminar y te damos las gracias, Edwin, nuevamente. Bueno, la charla va a quedar tenemos un grupo Facebook y en redes sociales hay varios links, ahí va a estar para el que quiera escuchar más acerca de esto o reescuchar la charla. Y también por ahí va a estar la información de contacto que tú decías, el sitio que tienen ustedes, que está súper interesante la oferta. Listo, ok. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buena Gracias, tarde. gracias. Sí, y la próxima semana vamos a tener a Camilo Vergara, geólogo, que nos va a presentar acerca de la riqueza de geopatrimonio del proyecto Geoparque de Cajón del Maipo. Y vamos a estar publicando un programa de charlas para los próximos 2 meses. Así que síganos, nos vemos y cuídense mucho.